Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alejandro Tobar Camacho. Soy estudiante de la licenciatura en atención prehospitalaria y esta materia corresponde a mi quinto cuatrimestre. Escogí hablar de la sepsis y del shock séptico porque son dos patologías que han tomado y van a tomar mucha más importancia en el futuro. En la actualidad tomó importancia por el COVID-19, pero en el futuro se espera que las infecciones sean la principal causa de muerte a nivel mundial para el 2050, gracias a la aparición de bacterias súper resistentes a los antibióticos y que en los últimos años técnicamente no ha habido un gran avance o desarrollo en antibióticos de nueva generación que nos ayuden a combatir a estas mismas. Me gustaría empezar con algunas definiciones de qué es la sepsis y qué es una infección. Una infección se refiere a la colonización y desarrollo de un microorganismo patógeno en un organismo huésped. Solo se refiere a eso. Y la sepsis se refiere a una respuesta del organismo. Antes se conocía como sepsis o septicemia una infección que se había pasado a la sangre, pero en la actualidad la diferenciamos o la definimos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza por una reacción este, inadecuada o muy severa del organismo ante una infección, que empieza o la identificamos por un foco de infección y una o más de los siguientes signos, que es fiebre mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto o una taquipnea mayor a 20 respiraciones por minuto. En general, o lo ideal sería medir esta taquipnea por la presión parcial de CO2, menor a 32 milímetros de mercurio. Pero, en caso de no contarla, lo podemos evaluar simplemente con la frecuencia respiratoria. La sepsis severa va a ser una sepsis en la que vamos a tener signos y síntomas de la disfunción de uno o varios órganos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre sepsis y shock séptico? El shock séptico va a ser un tipo de sepsis severa que se va a caracterizar por una hipotensión persistente a la reanimación con líquidos, lo que a nivel prehospitalario se traduce que le vamos a meter líquidos a nuestro paciente y este no va a tener una mejoría o se va a mantener en una hipotensión menor a 65 milímetros de mercurio, lo que nos va a obligar a iniciar el tratamiento con aminas vasoactivas. ¿Cómo vamos a tratar la sepsis en el campo? Bueno, en el campo se va a tratar de una manera muy similar a lo que tratamos todo. Vamos a iniciar con una evaluación de la escena, una evaluación inicial, evaluación secundaria, la reevaluación y en el momento que consideremos adecuado vamos a iniciar el traslado del paciente. En la evaluación de la escena, desde la llamada, vamos a tener que tener un alto índice de sospecha que se puede tratar de una enfermedad infectocontagiosa. A nivel prehospitalario es algo que siempre hemos hecho en la medicina de urgencia, siempre se ha caracterizado por el correcto uso de un cubrebocas, de utilización de gogles y de guantes para casi o en la mayoría o en todos los pacientes según el protocolo local. En este tipo de pacientes hay que tener, y gracias a la pandemia de COVID-19, hay que tener un alto índice de sospecha de que puede ser una enfermedad respiratoria infectocontagiosa que nos va a obligar a protegernos mediante el uso de un respirador N95, KN95 y de gogles o de lentes de protección ocular. Hay que, desde un inicio y desde la llamada, hay que ver cómo fue que inició esto, si fue de manera súbita o si ha tenido un origen progresivo. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar nuestro nivel de sospecha. En la evaluación primaria, cuando nos acerquemos con el paciente, vamos a iniciar con la escala APTI. Vamos a ver si nuestro paciente está consciente o inconsciente. Y en base a eso vamos a iniciar nuestra evaluación. En caso de que esté inconsciente, vamos a iniciar con el CAD. Vamos a primero a determinar si nuestro paciente tiene pulso y en dado caso y si contamos con el equipo de protección personal adecuada, vamos a iniciar con la RCP. En caso de que no, vamos a continuar con en caso de que tenga pulso para nuestro paciente, vamos a continuar con el ABC. Vamos a
a determinar si nuestro paciente tiene una vía aérea permeable, si tiene una ventilación correcta, la cual vamos a determinar auscultando los pulmones y midiendo su oximetría. Y vamos a ver si tiene una circulación correcta. Vamos a ver la coloración de la piel, la temperatura, los pulsos, cómo se siente, si son rítmicos, si no son rítmicos, si son rápidos, lentos, la piel es caliente, fría, está diaforética. Vamos a anotar todo eso en nuestra evaluación primaria. Posteriormente vamos a ir a nuestra evaluación secundaria. En caso de que el paciente conteste o de que haya alguien que nos pueda proporcionar información de calidad, vamos a empezar con nuestro sample. Nuestro sample enfocado en qué es lo que pasó, cuáles son los signos y síntomas de nuestro paciente, si la enfermedad empezó de una manera aguda o fue desarrollándose o evolucionándose hasta llegar a esto durante varios días. Si empezó con tos, con dolor abdominal, si tuvo alguna cirugía reciente, si ha tenido dolor al orinar, ardor, hay que anotar todo esto. ¿Cuáles son los signos y síntomas de nuestro paciente? Vamos a tener especial cuidado en aquellos que nos indiquen que nuestro paciente está iniciando o cursando por un estado de shock. Hay que anotar siempre si es alérgico a algún medicamento, qué enfermedades padece, qué medicamentos toma actualmente, qué es lo que ha comido y cómo evolucionó todo esto. En la pandemia por COVID-19 se empezó a generalizar el uso de la escala News 2 porque tiene una alta sensibilidad a determinar si nuestro paciente está cursando por una infección. Esta escala la podemos encontrar actualmente en la página de la Secretaría de Salud y está enfocada a nivel hospitalario, pero nosotros para nivel prehospitalario nos ayuda, según la calificación que le demos, nos ayuda a determinar cuál es el riesgo que tiene nuestro paciente. Si tiene riesgo bajo, muy probablemente sea un paciente que se pueda tratar en casa, pero si tiene un riesgo medio a alto, hay que tener cuidado, hay que considerar que el paciente tiene que ser trasladado a una institución adecuada en la que le pueden dar un correcto manejo. Entonces, ¿qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente en estado de shock? Va a ser medidas de soporte, básicamente. Estos van a consistir en un manejo adecuado de la vía aérea, que puede ser desde el inicio temprano de la oxigenoterapia hasta un manejo avanzado de la vía aérea según las condiciones de nuestro paciente, y en la corrección temprana de la hipotensión. Hay que recordar que lo que está matando a nuestro paciente, por lo menos de una manera rápida, es la hipotensión, es el estado de shock mismo. Entonces, vamos a iniciar con una reanimación con líquido y según los protocolos locales podemos iniciar con infusiones de aminas vasoactivas por una vía venosa periférica de manera inicial bien colocada. Está bastante bien descrito a nivel prehospitalario ya el uso de aminas vasoactivas, entonces hay que platicarlo con nuestra dirección médica para establecer protocolos en los que nosotros podemos empezar a administrar aminas vasoactivas porque nuestros pacientes se benefician a largo plazo del inicio rápido de estas. El inicio de tratamientos con antibióticos a nivel hospitalario se ha estado investigando, pero no ha demostrado una mejoría en el desenlace del paciente. Básicamente es por tiempos. Los antibióticos podemos tomarnos un poquito más de tiempo para iniciar con estos, a diferencia de los demás tratamientos. Y por último, anexo las bibliografías en las cuales me basé para esta presentación. Muchas gracias por su atención.